¿Cuál es la idea sobre el histograma? Ustedes tienen datos, los ordeno. Voy a empezar a analizarlos por segmentos. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es tu criterio? ¿En qué forma vas a elegir esos segmentos? Entonces, en esta estrategia se inicia el estudio de la graficación de datos. Y esto es esencial para determinar cuáles son las características de los datos que se reunieron en la encuesta. Entonces, ya tengo mis datos agrupados, los tengo por secciones. ¿Vale? Entonces, ya que los tengo ordenados, esos datos los puedo graficar. El fruto de esa graficación se conoce como un histograma. Entonces, ¿cómo le hago? Primero, paso número 1, calculo la longitud del intervalo en el que se encuentran todos los datos. El resultado se le llama rango. Entonces, yo tengo unos datos, he tomado unos datos de obreros que tienen un salario en la industria textil. El salario más alto de uno de esos obreros es 330.17, el más bajo es 184.8. Entonces tomo el más alto, el más bajo, y entonces llego a 145.35. Ok, entonces viene lo siguiente. Vamos a hacer los cortes o intervalos. Hay diferentes criterios, ¿sí? Eso tenganlo presente. Hay diferentes criterios para hacer los cortes. En esta actividad vamos a utilizar una que se llama la regla de Sturgis. Entonces, profesora. Entonces, ¿cuál va a ser la fórmula? O sea, ¿qué va a ser el rango? Va a ser 1.3 por el logaritmo de 250 y nos da 8.91. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener 8 intervalos de los datos que nosotros estamos considerando. Por favor, procede usted al Wolfram Alpha y metemos la regla de Sturgis con valor a 250 para ver qué nos dice Wolfram. Una de las situaciones que puede provocar en Wolfram Alpha es que muchas veces hay que meter paréntesis adecuados para que el programa lo interprete. Ok, ahí está 8.9132. Pueden recordar esto, así como está metido la fórmula, y cuando les aparezca un problema, pues nada más sustituyen los valores. Nada más verificamos. Ahí está 8.91. Ok, entonces estamos de acuerdo que fue válido, ¿no? Eso significa que requerimos o que se necesitan 8 clases para adecuar de manera apropiada los 250 datos que tenemos desde el inicio. Entonces teníamos los 250 datos, tomamos el mayor, tomamos el menor, sacamos una parte de la diferencia entre el mayor y el menor. Ajá. Después empleamos el criterio de Sturgis, fue el segundo paso. Sí. Ahora lo que nos interesa saber es qué pasa, cómo deben ser la longitud de esos 8 intervalos. Y entonces tenemos el siguiente criterio. Entonces es 145.37 entre 8. Sí. ¿Sí? Vamos siguiendo los números de dónde se van produciendo. 145.37 era la diferencia entre el primero y el último. ¿Sí? Después, el paso número 2 nos da el criterio de las clases, en la cual vimos que es 8. El tercer paso es decir qué longitud deben ser esos intervalos. Entonces hacemos la diferencia de 145.37 entre 8 y eso es igual a 18.17. Tenemos, bueno, que todos los rangos, todos los datos se cubren, ¿no?
Ok, entonces aquí hay una observación. Siempre es mejor que las clases tengan longitudes enteras para poder facilitar los cálculos. Ok, entonces, ¿cómo vamos a proceder? Pues vamos a subirlo a 19. Entonces nuestro 18.17 se convierte en 19 y los intervalos pues, va a ser 8 por 19. ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí siempre queda una pregunta cuando estamos haciendo este tipo de cortes. Muchas veces es preferible que decir que nos sobre un poquito al que nos falte, ¿no? Ok. Y esto es precisamente lo que dice el siguiente párrafo, dado que no hay requisitos acerca de cuál debe ser la longitud óptima de las clases, se puede proponer el redondeo 18-17 a 20, necesariamente mayor a 18-17, lo que significa que las 8 clases cubrirán 160 y se tiene un exceso de 14.63. Esos mismos 14.63, decir que es 8 por 21, volvemos a extender el exceso y tenemos longitudes de 22.63. Ok, entonces vuelvo aquí a repetirlo sobre la situación en la cual, qué criterio, cómo le hago para poder hacer mejor el tamaño de mi clase. Entonces, ahí uso un criterio nada más para que me facilite hacer las operaciones. ¿Okay? Recuerden que estamos hablando de cuestiones de estadística, estamos hablando de cuestiones de aproximaciones. ¿Ah? Muy bien, entonces, siguiente punto. Cuando tomamos la longitud de 20, tenemos un exceso de 14.63 y si contamos de 20 en 20, terminaríamos en 344.8, pero nuestro dato mayor es 330, por lo que habría un intervalo vacío. ¿Ah? Entre 330.17 y 344, porque no hay datos mayores a 330.17, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué vamos a hacer con ese exceso que tenemos en los intervalos? Lo más adecuado es repartirlo, ¿no? Volverlo a repartir, de tal manera que esa repartición del 14.63 lo repartimos para que no quede un intervalo muy grande hacia la derecha, ¿sí? Porque ahí fue el exceso que tomamos por 20 y nos pasamos de, tenemos ahí un pequeño hueco, ¿no? Entonces simplemente volvemos a reacomodar nuestros intervalos, pues, repartiendo el exceso que teníamos entre el número de ellos. Ok, entonces seguimos, por favor. Entonces vamos a ver aquí la tabla. Entonces tenemos los intervalos de 188 de 180 y el siguiente es 199.99. Entonces, a 180 estábamos construyendo intervalos con un exceso de 20. Entonces le quitamos un poquito para que exactamente estamos en el borde del intervalo, ¿sí? Es decir, estamos en el punto 199.99, ¿no? Entonces, para que el siguiente que tomemos es del 20 hacia adelante. Otra forma sería, para no quitarle, sería del 180 al 200 sin incluir. Sin incluir. Del 200 al 220 sin incluir. Es eso, 199. Y así se va. Está más. un intervalo cerrado. Sí, con números cerrados, así de 20. ¿Incluir la frontera superior? O sea, son los límites, si el inferior superior, entonces vamos al superior sin incluirlo. La base la tenemos y nos vamos a hacer. Entonces, lo que me quedé pensando fue cuando dijo que había un dato que se desplazaba mucho sí. de eso y que lo aglomeró Entonces, dentro del conjunto. se sale del rango Como algo porque otro. hicimos la propuesta de irnos por un número entero. Y eso era lo que me quedé Ajá. pensando. Ahora, a ese exceso lo volvimos a repartir. O sea, volvimos ahí a promediarlo entre todos. Ajá. Para poder estar centrando muy bien los datos del histograma. De
lo que nos está sucediendo. Recuerden que un histograma no es más que una barra que es base por altura. Es un rectángulo. Ajá. Y lo que estamos haciendo en el fondo es ajustando las bases de ese rectángulo. Ajá. Y estamos tratando de hacer un criterio que la base sea pareja para todo el análisis que vamos a hacer con respecto a los datos. Eso es todo lo que está sucediendo. ¿Estamos hasta ahí más o menos claros? Sí. O sea, recuerden que el objetivo de esta práctica es hacer histogramas. Ahora, para que los histogramas no queden bien balanceados, para que queden bien balanceados, es decir, bien centrados, lo primero que hicimos pues, fue a los 250 datos, criterio de Sturges. Criterio de Sturges pues, me dio una fracción. Tomé esa fracción y lo convertí en un número entero, ¿no? Al tomar un número entero, pues sí, ya me recorrí con un cacho hacia afuera. Entonces, ¿qué hago con ese cacho? Pues, lo vuelvo a reacomodar hacia adentro. Por eso vuelvo a repartir la culpa entre todas las clases. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que las bases de ese histograma ya las tengo balanceadas, por decirlo así. ¿Sí? Eso es lo que ha pasado. No hay nada nuevo. Ajá. Es simplemente estamos ajustando la base de esos rectángulos. Ok, entonces ahora vamos a ver cómo van los datos de clase en clase. Entonces, 180, como decía el profesor, 20, ¿no? 200 más los otros 20, ¿no? Y así nos vamos partidos. Ahí lo que me dice el primer dato, tengo 7 datos, 7 personas que tienen el mismo salario, que ganan entre 180 a 199.99. Es los que están ahí. Después hay 49 personas en el siguiente intervalo y así sucesivamente hasta tener los 250. Muy bien. Ahora vamos al punto 8. Entonces, para construir el histograma se toma como base el diagrama siguiente. Sobre el eje horizontal y solamente a la misma distancia los límites inferiores de 180, 200 y cada 20, así hasta llegar a 320. Y el límite inferior de la novena clase es 340. ¿Ok? Entonces en el eje vertical se pide que se haga una graduación que dependerá de la frecuencia mayor que se haya obtenido en el cuadro de frecuencias. Por ejemplo, podrás graduar de 10 en 10 o de 20 en 20 sin olvidar que en ese eje se miden frecuencias de clase. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, vamos a hacer el histograma. Para ese histograma pues voy a tomar mi cuadrícula, en este caso pues tengo Excel, ¿no? Si lo estuviera haciendo a mano, pues tomaría mi papel cuadriculado y diría, pues voy a poner 10 cuadritos, ¿no? No, pues mejor pongo 20 cuadritos, ¿no? Para que se vea muy bonito el histograma, ¿no? Entonces simplemente la forma como yo elijo la graduación, ¿sí? Se empieza, como ustedes pueden ver, a generar las barras del histograma. Arranqué en 180 más 20, 200 más 20, 220, ¿no? ¿Ok? Y entonces así, de esa forma, la altura corresponde a 2 salarios que se encuentran en esta clase. De 7 trabajadores, aquí hay 49 trabajadores que tienen este salario, y así vamos a ir generando todo el histograma. Muy bien, entonces aquí tienen los datos. ¿Estamos claros? Entonces vamos a proceder de la manera siguiente. Copien los datos, por favor. Corten y peguen sobre Excel los datos y vamos a generar un histograma sobre Excel.
Marcamos la columna A, la parte de arriba, por favor. Ahí. Ya están marcados todos y Vamos a ordenar. a ordenar. De menor a mayor. De menor a mayor. Quedaron ordenados. Salvamos nuestro trabajo. Ok. Le vamos a poner. Muy bien. Entonces abajo en la hoja le voy a poner petrolero. Son 150 datos. Ahora, A 150 menos A1. Te puedes poner A1 ahí directo. Son 159. O sea, el rango es 159. El valor menor es mayor es 439 y el menor es 80. ¿Sí? Muy bien, entonces, paréntesis, 150. 8.18. 8.1. Marcamos una celda cualesquiera, metemos signo de igual. Logaritmo 10 de paréntesis 150 por 3.3. Está también. Ok, entonces redondeamos a 20. ¿Alguna duda? Profesora, no entiende. Ya ordenó. ¿Ah? Entonces, esta celda es la A150. ¿Ah? Como ordenamos de menor a mayor, este número es el más alto de todos. ¿Sí? Y el primer número que está en la celda A1, ese es el menor. Entonces, procedimos a hacer una resta entre 439.82 menos el valor de A1 y tenemos 159.77. Ese es el rango. ¿Sí? Este es el primer número que aparece. Ok. Después, a este número que está aquí, este es el criterio de Sturges. Que aquí mismo lo calculamos directamente con la fórmula, con el logaritmo natural. Este es el número que me salió. ¿Ok? Ahora, este número 159 fue dividido entre 8 y 18 y redondeamos a 20. Nos salía un 19 punto y fracción. Acá, ¿Arriba? para redondear. Y ahí redondeamos y ya convertimos en 20. ¿Ok? Hay que hacerlo para la textil porque esta fue para la petrolera. Estos datos son petroleros. Aquí hay 150 datos. Luego hicimos el mayor, tenemos el menor y tenemos el rango. Este es el número que me aporta el rango. El siguiente paso fue Sturges. El logaritmo de 150 multiplicado por 3.3 me sale este número. 8.27, Este número divide a 159 y me sale un número menor a 20. Con el redondeo que hice, lo redondeé a 20. Ajá. Eso es lo que está sucediendo, tanto para el caso de la petrolera como para el caso de la textil. de los salarios. Lo redondearon a 20, salió 18 puntos. Y lo redondearon a 20. ¿Se perdió el redondeo, profesora? ¿Cómo?
¿Se perdió el Sí, redondeo? es que yo estoy haciendo el otro, ¿Cuál? el de ¿Textil? el textil. A ver, profesora, ¿qué le vamos al Y a mí textil? me salió 16 punto algo. Ahorita verificamos. Y lo redondeo A 16. Ah, sí. Y entonces los intervalos van a ser de 16. Sí. A ver, 145.37, ¿le sale este rango? Es la primera pregunta. 145.37. 145.37. Ok, dos palomitas. Ahora, Sturges, Es 8.9132, etcétera. Sí, ¿Sí? sí. Ok. Ahora, la división, 16 punto algo. 16.30. ¿Ah? Ok, como pueden observar, esto es lo que me dice que yo tendría que estar haciendo de ese tamaño los intervalos de 16 puntos y fracción. Es un número incómodo para trabajar. Se utiliza otro criterio De redondeo. de redondeo. Ajá. Entonces dices, ¿a dónde me voy? Me voy al 20. Ah, ¿Sí? Al 20. Ok. Entonces, me voy al 20 y este inicia en 184, profesora. Observe. Ajá. Pero me voy al inferior. Entonces me voy a 180. Ajá. Y luego genero de 20 en 20 hasta el máximo, hacia 340. Los cubro todos. Es todo lo que se ha hecho. y ahí sí voy. Perfecto. Ok, muy bien. Vamos por la frecuencia. Entonces, profesora, ahí viene el siguiente paso. Acá en 219, ¿no? Entonces, ¿cuántos tengo? Desde el 8, 49. 49. Ahí. De 200, 126. 126. Ahora el siguiente de 300 a 319 son 4. Nos quedan 2. 322 a 330. Ahí está ya la frecuencia, las frecuencias. Sumamos para nada más verificar que son mis 250 datos. Ahí están los 250. Ok, entonces 250. Ok, frecuencias. Entonces ya tengo la frecuencia, ya tengo los tamaños del intervalo, ya puedo graficar. Seleccionamos dos columnas. Vamos al diseño. Vamos a gráficos. Gráficos. Y me dan las barras. Los programas. Ok, profesores. La gráfica que está aquí es la gráfica del histograma. ¿Qué es lo que me está representando? La forma en que se pagan los salarios de la industria textil y cuántos trabajadores poseen ese salario que hay dentro de cada clase. Muy bien, profesores, estamos llegando a este resultado todos. ¿Sí? ¿Qué dice el documento de la práctica, profesora? Construimos el histograma. Luego vienen unas preguntas, ¿no? A ver qué querían. ¿Cuál es la variable que se grafica en los dos histogramas? El salario.
Ok, ¿todos llegaron a este resultado, profesores? El análisis, o sea, ya de la información, donde se concentra la información entre $230 y $240 en la industria textil, y en el caso de los petroleros se dispersan con más variedad, ya que hay mayor concentración entre los valores de 340 a 380, si hay mayor dispersión, ¿no? Bueno, nosotros la forma como construimos fue por el diagrama de barras, ¿sí? Entonces, podemos construir, en lugar de tener el diagrama de barras, pues el polígono de frecuencias, ¿sí? Entonces podemos cambiar ahora la forma de la gráfica. ¿Todos llegaron ya a esto? Muy bien, profesores. Entonces, resumiendo, tengo muchos datos. Levanté una encuesta, regresaron los chicos con las encuestas y entonces tengo todos mis datos ahí. Primer paso, ordenar los datos. ¿Ok? Eso me facilita el trabajo. Ordeno los datos, los vacío en una hoja de cálculo, los ordeno de menor a mayor y empiezo a utilizar criterios para el análisis de esos datos. ¿Ok? Entonces, me planteo construir un histograma a partir de esos datos. Entonces, ok, tengo 250 datos, el criterio que se voy a utilizar va a ser el criterio de Sturges. Ajá. El criterio de Sturges es precisamente para que yo pueda obtener en el fondo las bases de los rectángulos, ¿no? Que estén bien equilibrados. Ok, entonces el criterio me dijo que partiera en 8 intervalos. El siguiente paso fue analizar dentro de esos intervalos cuál era la frecuencia de los salarios que había ahí. Entonces, la frecuencia es que en el rango de 180 a 199.99 tengo solamente 7 trabajadores y así sucesivamente, ¿no? Entonces ya encontré la información del número de trabajadores que tengo por intervalo. Tomo esos datos y los grafico, ¿sí? Y entonces la información aquí es que la puedo ver a ojo. Entonces a ojo veo que dentro del intervalo marcado con el número 3 está el grueso de los trabajadores que tienen un determinado salario, que es un poco arriba de 120, 130 dólares. ¿Ah? Entonces, en el documento dice, construye histogramas para las siguientes series de datos, hazlos a mano, opcional, siguiendo las instrucciones dadas al principio de la estrategia. Eso es para tus estudiantes, ¿eh? Sí, es para práctica. Sí. Para que practiquen. Seguimos. Pues aquí en la práctica se les da información, tiempos de ignición de materiales de tapicería, el porcentaje de algodón que se usa para elaborar camisas para caballero. Entonces, en el programa, todas estas prácticas, lo ideal es que las guardáramos con diferentes números, pero las podemos poner en una misma hoja electrónica con diferentes hojas y ya le llamamos histograma, ¿no? ¿Sí? Aquí ya viene una pregunta, ¿qué esperaría si yo tomara una muestra de 40, ¿no? Pues va a ser similar, ¿no? Pero ¿cómo voy a tomar la muestra? Entonces, yo considero que ustedes como profesores, ahora que hagan una réplica del curso, antes de empezar este tema, o ya les dicen la ambientación de la página, entonces, antes de empezar eso, en la unidad 2, no es en la 3, teoría de la medición. Entonces, consideramos que estos dos temas, teoría de la medición y tipo de variables, son la información que deben de dar después de la ambientación de la hoja electrónica. Entonces, quiero con eso que el día de hoy terminemos para que veamos por qué es importante. Entonces, nosotros como profesores recomendamos que ese tema lo demos
después de la indicación de la hoja electrónica, antes de hacer este procesamiento. ¿Sí? Por ejemplo, aquí se supone que este curso es un curso de 20 horas. Es imposible que lo hagamos de 20 horas. O sea, debe ser un curso de por lo menos de 60 horas. 60 horas, o sea, 20 horas por cada uno de los temas, para que tengamos un buen dominio de todos los conceptos que tengamos, ¿no? Sí. ¿Sí? Si fuera un curso de nada más de 20 horas, con pura estadística descriptiva, yo me quedaría. Entonces aquí le estamos dando una selección. Entonces, por ejemplo, ver las estadísticas de datos agrupados, vamos a perder el tiempo, ¿no? ¿Sí? Ok. ¿Sí? Nosotros ya como, sobre todo los que están en preescolar, pues van a decir la parte de la unidad 4, quizás no la tenemos que ver, pero creo que todos lo tenemos que hacer, porque es la presentación de nuestros informes. Entonces, pues trabajamos con datos sin agrupar, porque son los datos que tenemos, hago todos mis cálculos y presento mi informe. Pero entonces, una de las cuestiones muy importantes es ver toda la teoría de la medición, cuál es la teoría de la medida, cómo vamos a medir la información. Al principio les presentamos la información, si ya tengo los datos, que bueno, hago mi análisis estadístico, mis fórmulas, presento ahí y yo tengo los resultados. Pero, ¿qué tipo de variables puedo tener? Variables continuas, variables discretas, ¿sí? Entonces, tenemos este documento. Entonces, una vez que definimos el problema, es decir, sin establecer ambigüedades en los elementos a ser estudiados, por ejemplo, la definición de alfabeta, analfabeta, entonces, siempre, INEGI, hay un glosario de términos, ¿no? Entonces, cuando trabajemos información a través del tiempo, irnos a la parte conceptual, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es alumno, qué es estudiante, no? ¿Sí? Bueno, entonces aquí la definición de alfabeta. Otro es el análisis estadístico, tipo de observaciones, qué tipo de atributos tenemos de los alfabetas y qué características tenemos, por ejemplo, en hombres y mujeres, ¿no? Si son solteros. Aquí es muy importante ver en la clasificación el estado conyugal, no hay que escribir estado civil, sino estado conyugal. Aquí presentamos nada más 3 escalas, hay más escalas, ¿sí? Entonces nosotros ahorita, ¿qué escalas hemos estado trabajando? Pues de intervalo, ¿no? O sea, de ingresos, ¿sí? Entonces aquí se presentan unos ejemplos de escala de intervalo, los puntajes de calificación. Bueno, puse aquí desde 10, pero es hasta 100, ¿no? Pues dependiendo como lo clasifique de 0 a 1 o de 0 a 10. Ordinal, ¿qué sería? Pues son los malos, los regulares y los buenos. El nominal, aprobado y reprobado. Entonces nosotros en la de mi agenda pusimos 2 escalas, ¿no? La escala de intervalo y al final, a la hora de meter el filtro, la escala nominal, ¿sí? Entonces así ya como para meternos más a la probabilidad, ¿no? Luego la otro ejemplo, esta es la de nivel de estudios, otra es la edad en años cumplidos, 0, 1 hasta 80 años, ordinal, chico, mediano y grande, tú puedes decir de dónde a dónde es, y nominal, joven o viejo, o adolescente, ahí le podemos poner las características que tengamos. Entonces, la práctica consiste en que discutamos por mesa o todos en general, construir 2 ejemplos con las escalas de medición y guardarlas. ¿Qué tipo de ejemplos se les ocurren que consideremos en este tipo de escalas? Por ejemplo, hace rato alguien presentó que cómo iba a medir si era aprobado o reprobado. Pues podemos poner 1 y 0, ¿no? Entonces, aprobado y reprobado en la escala que, a ver, vámonos. En nominal, aquí por ejemplo tenemos aprobado y reprobado, ¿no? La escala de intervalo, ¿qué sería? Aprobado mejor 1 y reprobado 0, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ya con ese valor contamos todos los unos y tengo todo el valor de los aprobados de un grupo, ¿no? O sea, cuando yo pase lista, por ejemplo, la asistencia, asiste, pues no le vas a poner palomita, le pones 1 y los que no vinieron 0, ¿sí? En la parte de intervalo
intervalo sería el puntaje que saque del examen, pero también los clasifican en insuficiente, suficiente y sobresaliente, no, insuficiente, satisfactorio y sobresaliente. Entonces, Esa sería la ordinal. ordinal, vamos a... La ordinal. Luego ya la nominal es aceptado o no aceptable, o aceptable o no aceptable. Hay veces que así se escribe cuando algo no es. Para que vayamos viendo a qué tipo de variables estamos considerando. ¿Por qué es importante que eso lo mencionemos nosotros? Porque cuando uno de los temas que están dentro del programa tenemos la G cuadrada, ¿no? Y la G cuadrada se va mucho a medir escalas nominales, ¿sí? O sea, yo recomiendo este tema que está en el 3.1 sea antes. Observación. Las críticas son bienvenidas porque es para enriquecer. Ahorita, por ejemplo, con las notas que estamos ya considerando, por ejemplo, no habíamos usado ¿cómo se llama? El Wolfram Alpha para sacar la prueba, ¿no? Entonces ya se insertó en el documento, ¿sí?